Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Esta es la continuación del anterior video en donde estábamos viendo el dogma central de la biología molecular. Nos habíamos quedado en la parte de la descripción detallada del dogma central de la biología molecular, en donde ya dimos a conocer cuáles eran los fundamentos celulares, físicos, químicos y evolutivos. Entonces, sabiendo esto, se puede llegar en sí a la comprensión de cómo la información del ADN se convirtió en proteínas funcionales a partir del descubrimiento del ARN mensajero y el ARN de transferencia. Y es así que el dogma central de la biología molecular abarca tres principales procesos celulares, en los que se utiliza la información del código genético. En sí, el primer proceso es la replicación, como se puede observar aquí. Es la replicación o copia del ADN parental para formar moléculas de ADN hijas con idéntica secuencia de nucleótidos, de modo que cada cadena de doble hélice funciona como molde para la síntesis de una nueva cadena complementaria. Por otro lado, el segundo proceso es la transcripción, que se encuentra acá abajo. La transcripción en sí se da mediante el cual parte el mensaje genético codificado por el ADN. Es la copia en forma del ARN llamado el ARN mensajero, y que posteriormente baja el núcleo de la célula y entra en el citoplasma, dando origen a la síntesis de proteínas que codifica. Y finalmente tenemos el tercer proceso, el cual es la traducción, en el cual el mensaje genético codificado del ARN mensajero y es traducido en los ribosomas para dar un polipéptido con una secuencia específica de aminoácidos. En sí, de esta manera se llega a que el dogma central de la biología molecular hace referencia a la aparición de las proteínas a partir de una serie de pasos, tomando como referencia al ADN para convertirlo en ARN y posteriormente la formación de proteínas. Cada molécula de ADN contiene unidades funcionales expresados en forma de un gen, y cada gen proporciona las instrucciones para formar un producto funcional. Esto quiere decir que el dogma central de la biología explica la manera en la que la información genética se convierte en proteínas, las cuales son máquinas moleculares que llevan a cabo múltiples funciones. Acá en estas imágenes podemos ver el dogma central de la biología molecular, en donde se cumplen los tres procesos celulares más importantes, que es la replicación, la transcripción y la traducción. A su vez, acá abajo les coloqué otra imagen donde pueden observar, este es el esquema del dogma central de la biología molecular, como lo pueden observar. Ahora bien, hablemos sobre las interacciones débiles, si son cruciales para la estructura y función de las macromoléculas. Pues bien, en sí las interacciones no covalentes como enlaces de hidrógeno e interacciones iónicas son débiles en comparación a los enlaces covalentes, ya que requieren mayor cantidad de energía, es decir, aproximadamente 350 kilojoules para romper un mol de 6 por 10 a la 23 de enlaces simples carbono con carbono, y de 410 kilojoules para romper un mol de carbono-hidrógeno. Un dato muy importante es que las interacciones hidrofóbicas son débiles en relación con los enlaces covalentes. Por otro lado, las interacciones iónicas con los enlaces de hidrógeno son de fuerza variable, ya que dependen de la polaridad del disolvente. Y por este motivo los enlaces de hidrógeno, las interacciones iónicas, hidrofóbicas y de Van der Waals se forman y rompen continuamente. Ahora bien, la formación de cada enlace débil constituye a un descenso de la energía libre de un sistema. Por tanto, la estabilidad es medida por una constante de equilibrio y la disociación de las biomoléculas asociadas por un enlace no covalente. Mientras que las macromoléculas, como las proteínas, el ADN y el ARN, por la formación de enlaces de hidrógeno, interacciones iónicas, hidrofóbicas y Van der Waals, tienen un efecto acumulativo
acumulativo. Un gran número de fuerzas pequeñas dan como resultado la unión, y es así que la estructura estable de la macromolécula se da con una maximación de uniones débiles. Finalmente, vamos a hablar sobre la introducción de la química de proteínas, en donde ustedes pueden ver un esquema que ha sido realizado con la información más importante. En este esquema vamos a hablar sobre las generalidades de las proteínas, los tipos de proteínas, específicamente vamos a hablar sobre las proteínas conjugadas y la estructura. A su vez también tenemos como un tema extra los métodos para trabajar con proteínas. Ahora bien, las generalidades de las proteínas se puede decir que son cadenas polipeptídicas, presentan dimensiones largas y algunas proteínas están compuestas por varias cadenas polipeptídicas. Las funciones que cumplen son variadas y depende de cada proteína. Por ejemplo, hay proteínas que transportan oxígeno, son las proteínas de la sangre, mientras que hay proteínas que transforman energía luminosa en carbohidratos, que son las proteínas que tienen las plantas. Ahora bien, con respecto al tipo de proteínas, tenemos las proteínas simples y las proteínas conjugadas. Las proteínas simples en sí se generan aminoácidos después de la hidrólisis, mientras que las proteínas conjugadas contienen compuestos adicionales, es decir, tienen grupo proteico, metálico u orgánico. Con respecto a las proteínas conjugadas, se puede decir que existe como una estructura. Podemos observar la clase, el grupo prostético y un ejemplo para comprender de mejor manera cómo se encuentran distribuidas las proteínas conjugadas. Bien, una proteína conjugada es una lipoproteína. El grupo prostético en sí son los lípidos y un ejemplo podemos decir que son las lipoproteínas B de la sangre. Tenemos también los glucoproteínas que vienen del grupo prostético glúcidos y un ejemplo es de la inmunoglobulina G. A su vez también tenemos en la clase un fosfoproteínas que tiene de grupo a un grupo fosfato y un ejemplo es la caseína de la leche. Finalmente tenemos un ejemplo que es del metaloproteínas, donde su grupo prostético es del hierro y un ejemplo es la ferritina. Con respecto a su estructura, podemos observar que en ocasiones dentro de la estructura hay dos SH. Por ejemplo, aquí tenemos una en donde se puede observar que existe un enlace que une a dos SH. Mientras que acá en otro ejemplo vemos que se unen dos S. Finalmente podemos hablar sobre los métodos para trabajar con proteínas. En sí existe una diversidad de métodos que se pueden utilizar para esto. Algunos de esos métodos son los que están colocados en esta parte, como ustedes pueden observar, que es la cromatografía de intercambio iónico. También tenemos la cromatografía de glúcidos por tamaño y tenemos la cromatografía por afinidad y existe, como les mencioné anteriormente, diversos métodos. Y chicos, esto sería todo en base al tema del dogma central de la biología molecular. Espero les haya quedado un poco claro este tema y gracias por su atención.